En este escenario que estamos comentando, en donde estamos cambiando de era, ¿verdad?, parece que las normas no deberían de estar. Las normas parece que tienen que ayudar a hacer cosas clásicas, productos, ¿verdad? Pues no, también nos pueden ayudar en este caso a gestionar bien la innovación, y esto es justo lo que se ha hecho. En este caso, la norma de vigilancia tecnológica en inteligencia competitiva, que es la UNE 166.006, lo que hace es marcar, en primer lugar, un consenso entre distintas partes, ¿no? Pues estamos hablando de que está, bueno, el gobierno, obviamente, las empresas de consultoría, la universidad, los centros tecnológicos, todos los que de alguna manera están implicados en la vigilancia tecnológica han formado parte del comité de vigilancia tecnológica de AENOR que ha generado esta norma. Y bueno, ¿qué es lo que hace la norma? La norma lo que hace es generar unos mínimos que nos van a ayudar después a comprobar que alguien cumple correctamente con esta norma. Esta norma UNE es una norma pionera en el sentido de que desde luego no está inspirada en ninguna otra anterior. ¿Y qué hace por primera vez? Lo que hace es igualar o asimilar el sistema de vigilancia tecnológica con otras normas que están gestionando, por ejemplo, los sistemas de calidad, los sistemas de medio ambiente o los sistemas de innovación. De modo que estamos asimilando el proceso de gestión de la vigilancia tecnológica a otros sistemas que ya existen, y esto es novedoso. La norma entiende la vigilancia tecnológica como un proceso, esta es la palabra clave. Este proceso, efectivamente, implica que tiene que haber unas entradas, una elaboración, y al final tiene que haber unas salidas. Si se hace algo mal, hay una serie de pasos que hay que cumplir. Si hay algo que se hace mal, el resultado va a ser que no hay un resultado. Por tanto, la clave está en que tiene que funcionar bien el proceso, todos los puntos del proceso tienen que funcionar para que al final haya una salida. Bien, este proceso tiene que ayudar a la estrategia de la organización. Si no ayuda a la estrategia de la organización, tampoco está cumpliendo su objetivo. Y, por tanto, dicho todo esto, la conclusión es que no hay que hacer el enfoque tanto en las herramientas o en las fuentes o en algún punto concreto, sino en la resultante final de todo el proceso. Esta norma está teniendo un gran impacto a nivel internacional. Hay que reconocer que AENOR, en este caso, lo ha hecho muy bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque esta norma se generó en primer lugar en el año 2006, en el año 2008 AENOR presentó al CEN, al Comité Europeo de Normalización, no esta norma concreta, sino toda la serie de normas 166.000 que tienen que ver con gestión de la innovación. Se generó el Technical Committee, el Comité Técnico 389 de CEN, que está específicamente centrado en gestión de innovación, y AENOR lleva la Secretaría Técnica de este Comité de CEN, y bueno, ya está dando sus frutos. De hecho, ya ha generado, por ejemplo, la norma 16.555, parte 2, que se llama la norma de inteligencia estratégica, que viene a ser exactamente lo mismo que se ha publicado en la UNE 166.006, tiene todos los contenidos y por tanto se puede decir que esta norma CEN deriva de una norma UNE española, cosa que no suele ocurrir frecuentemente. Sí, podemos utilizar la norma como una guía para implementar un sistema de inteligencia competitiva en nuestra organización. También podemos utilizarlo de otra manera, podemos utilizarlo como una guía de subcontratación de ciertas partes de este proceso, y por último podemos utilizar la norma simplemente para chequear que nuestro sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva cumple con la norma y lo estamos llevando a cabo de un modo correcto.